Señor Mauricio Rosenkopf, bienvenido a Código País una vez más. Muchas gracias. Un placer tenerlo por aquí. El placer es mío. Ya hemos hablado de Nelson Bardecio. Ahora, para usted, ¿quién era Nelson Bardecio y qué papel cumplía en aquellos tiempos? Vos generalmente si vas a una embajada pensás que el jefe de inteligencia es el primer secretario, pero pensá en el portero o la mucama. Este era un fotógrafo sencillito con una casa en la calle Boulevard España de fotografías y Chel, y resultó ser uno de los que instrumentó una estructura que después habría de crecer en toda América Latina, porque al fin de cuentas el Escuadrón de la Muerte será un organismo cívico-militar que practicaba el terror, digamos, desapariciones como Abel Ayala, como el de Castañeto, muertes con tortura como el de otros compañeros, previamente bombas, digamos, el comité de base recibieron como 200 bombazos, Sereni tuvo 2 intentos de asesinato, los abogados de los presos políticos todos le pusieron una bomba en la puerta, se instruían en Brasil, se instruían en Argentina y los dirigía Cantrell, que era un agente de la CIA de la embajada norteamericana. O sea, ese era el apoyo logístico que tenía. Ese era el apoyo logístico más la parte institucional. Pero ¿cómo era el funcionamiento específicamente? Bueno, yo te cuento una parte de la historia que es la que se conoce poco. Nosotros recibíamos en la dirección del MLN, donde en esos días yo estaba, mensajes del corazón del carozo de la fruta, de la comisaría. Había gente infiltrada. Yo no llegaría tanto, si no cuento el final. Bien. Entonces nosotros la considerábamos porque era información media impactante, pero por venir de donde venía y no tener antecedentes de la persona, decidimos no tomarla en consideración y dejarla en stand-by, no desecharla, no fue a la papelera, quedó ahí. Entonces, insistió, no lo tomamos en cuenta, pero resulta que el individuo que nos mandaba eso, en determinado momento, se toma unas vacaciones, él era extranjero, se va a París y de París vuelve a La Habana. Resulta que ese hombre había salido de La Habana hacía muchos años. Cuando Uruguay rompe relaciones con Cuba, allá por el 60, se asilan en la embajada uruguaya muchos cubanos. Entre ellos un muchacho joven, que viene acá por ser cubano y por estar contra Fidel, engancha en los servicios, en la policía, y hace carrera, llega casi a comisario. Ahí está. Bueno, este es el hombre que nos mandaba las comunicaciones, no era un asilado, sino que era un infiltrado. Es decir, el G2 de la Revolución Cubana había colocado a ese individuo, que terminó siendo Manolo Evia, y que nos mandaba las comunicaciones. Va a dar a Cuba. Nosotros teníamos compañeros en Cuba, nos enteramos de que está allá, nos enteramos la historia. En uno de los viajes que hago, que hice algunos, paso por Chile, hablo con los compañeros, hablo con Allende, voy por otras cuestiones, estoy en Cuba, hablo con Fidel, entre otras cosas, Fidel alarmado, porque si triunfaba el Frente Amplio o había acá un avance revolucionario, tenían preparados los brasileros la operación Poncho Verde, que implicaba invadir Uruguay. Y por ahí salta que un entrañable amigo, un colega, Carlitos Núñez, ya estaba reunido con este hombre, Manolo Evia, haciendo fichas de todas las actividades que había dentro de la jefatura de policía, y específicamente al Escuadrón de la Muerte, que estaba dirigido por la embajada norteamericana. Entonces ahí aparecen los datos y los nombres. Perdón, Rosenkopf, Manuel Evia es el que escribió aquel libro Pasaporte 13.333. Exactamente. 13.333. Es decir, contando esta historia. Que cuenta toda esa historia. Que cuenta esa historia. Entonces, visto la información, aparecía como hombre clave y el contacto más directo con la embajada, Bardecio. Él era fotógrafo y yo recuerdo que cada vez que salía un avión de la cubana o alguien que iba a tomarlo en otro país, él estaba sacando fotos. Para inteligencia. No era para la venta. Era un fotógrafo de inteligencia. Era, digamos, y además tenía
cultura habrá hecho sus cursos. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos detenerlo. A Bardesio. Teníamos información, Sí. queríamos corroborarla y queríamos que se ampliara. Es decir, ¿por qué? Porque se había desatado el terror a vista y paciencia de las instituciones. Digamos, ninguno de estos hechos que mencionamos al principio fue investigado. Estamos hablando de los atentados. De los atentados, de las muertes, de las desapariciones. Estamos en los años 1970. Y uno por ahí. Sí, bien. Más o menos, mirá que para mí hace mucho tiempo. Sí. Y entonces... Ustedes toman la decisión de ir de detener tras a Bardesio. Se le detiene a Bardesio, no se le toca un pelo. Está en una celda. Permítame que lo interrumpa, sí. Señor Rosenkopf. Es decir, ustedes, bueno, todo cierra, ¿no? Esa persona que les manda información de adentro, después se enteran que es Manolo Evia, identifican a Bardesio y van tras él. Pero ¿cómo van tras él? Usted no dice lo secuestran. No, digamos, nosotros éramos una organización revolucionaria. Cuando obteníamos fondos era una expropiación. Ajá. Cuando hacíamos una acción era una acción. Y cuando vamos en busca de Bardesio, vamos a detener a Bardesio. ¿Y cómo planifican eso? Digamos, esos son nuestros criterios, nuestra ética, nuestro lenguaje. Entendido. Y se planifica como se aplica como cualquier operación. ¿Y cuánto tiempo se le hace? Y se le hace un seguimiento, se le toma una rutina, se calcula sobre la base de la rutina en el momento oportuno, y le dice, señor Bardesio, por favor. Y entonces allí fue a dar a la cárcel del pueblo. Allí yo lo podía ver, él no me podía ver a mí. Llegué con la información que tenía, más algunos otros complementos. Él estaba sentado, le digo, ¿qué tal? Muy bueno. Permítame que le interrumpa, Mauricio. Sí. Me lo cuenta después de la tanda eso, porque creo que estamos ante algo que al menos para mí es... Oíme, en un guión de una película, el guión de una película podemos estar. Pero te das cuenta, ya se están anotando los hombres de negro. Amigas y amigos, en instantes continuamos la entrevista con Mauricio Rosenkopf. Vamos a ver cómo fue entonces ese encuentro con Bardesio hace ya unos cuantos años. Enseguida volvemos. Amigas y amigos, seguimos aquí en Código País en la tele. Estamos hoy con el señor Mauricio Rosenkopf y estábamos en un momento apasionante, ¿no? de esta narración a propósito de lo que fue su contacto con Nelson Bardesio. Usted ya nos contó cómo fue que llegaron a él. Bueno, esa fue una de las llaves, porque fueron 2 o 3. Entonces le dije, se da cuenta que nosotros queremos confirmar alguna información y queremos alguna ampliación. Entonces, usted va a estar aquí el tiempo que le lleve una puesta a punto de todos sus conocimientos en la materia. ¿Qué le parece si instrumentamos un mecanismo que nos simplifique las cosas y lo tranquilice a usted? Porque usted se va de acá cuando termine esto y va a salir como cuando entró. Nunca le tocamos un dedo. Justamente, si me permite que lo interrumpa la narración. No hubo agresiones, no hubo amenazas. No hubo agresión, no hubo nada. Ni agresión, ni amenaza, ni un adjetivo. ¿Le vio la cara a usted? Pero le privaron de la libertad, ¿no? ¿Cómo? Lo privaron de la libertad. Eso comparto contigo esa opinión. Ajá. ¿Le vio la cara, Mauricio, a usted? O sea, ¿tenía como identificarlo? Sí, lo vi, claro que lo vi. Pero él a usted me refiero. No, él a mí no. ¿Y el objetivo de la detención cuál era? ¿Era tener toda la información? Este que te estoy contando, y te voy a decir qué transacción hicimos, por eso te digo que no hubo interrogatorio. A ver. Y le digo, ¿qué le parece si le traigo una cuadernola y un lápiz, y usted tranquilo todos los días, tomando su cafecito, va escribiendo todas las cosas que nosotros mencionamos acá, y lo que usted pueda agregar? Y así surgieron las actas de Bardesio. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo como 2 meses, 2 meses y pico. Escribía lento. Mira, la situación externa era muy complicada, porque estando él detenido, acribillan a Ramos Filippini, lo torturan y le meten 14 balazos. Sí, señor. Y estábamos en un Uruguay donde las medidas prontas de seguridad eran el estado de sitio permanente. Recordar que Wilson Ferreira Lunantes declaró: la única cosa que me arrepiento de la vida es haberle votado a este gobierno
las medidas prontas de seguridad. Sí, porque se levantaban las medidas prontas de seguridad y lo ponía el gobierno. Y además era escandaloso porque la policía, el ejército, el gobierno, legisladores sabían que ninguno de los 200 atentados, que ninguna de las muertes, que ninguna de las desapariciones fueron investigadas. Es decir, que había una complicidad de ese aparato cívico-militar estructurado como después se termina estructurando el gobierno nacional de facto, digamos, y a veces los nombres se repiten. Usted 2 meses estuvo, Bardesio. 2 meses, mirá, hace tiempo, 2 meses, claro, 2 meses y pico. Pero es y ahí, tiempo, ¿no? Y ahí pasó, sí, seguro, es tiempo, son 2 meses. ¿Qué hicieron con las actas de Bardesio? Ahí está. Primero, había que pasarlas y se teclearon. Es decir, quiere decir que no hay cassette en la circulación. Se hacen las actas de Bardesio, pero ahí estamos frente a un problema muy especial. Mientras pasaban todas esas cosas afuera, nosotros queríamos, primero, documentar de que no había sido maltratado, y eso hacía falta un testimonio. Bien. Entonces nosotros teníamos vínculo por un sector de la organización, que dentro de la organización le llamamos la Columna Blanca, que todavía existe, ya ves que tenemos un Sarabia por ahí. Así es. Y tomó contacto, y había contacto con el debate, donde se le daba, donde se aportaba, digamos, ayudábamos a financiarlo, estaba Viñolo de jefe de redacción, y estaba una troika en la dirección, que era el Toba, el Titito Heber y Forest. Ajá. Entonces voy a hablar con el Toba. Vamos a precisar, el Toba Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez Ruiz. Titito Heber es el padre de era Marito. De Marito Heber. Y después, Marito Heber es el padre del actual Heber. Del actual Heber. Y después tenemos a Juan Carlos Furés. Sí. Está bien. Eso eran los que dirigían el debate. Sí. Da gusto hablar con periodistas. No, pero está bien, digo, es para precisar porque hay gente que capaz... Y entonces... Yo te lo cuento como en el boliche. No, está bien. Entonces, hablo con el Tobo y le digo, mirá, hay cosas muy serias, muy graves, hay denuncias muy serias, muy graves, esto va a provocar un impacto en una situación donde cualquier investigación está trancada. Pero además tenemos 2 preocupaciones. Primero, que se constate que está en perfectas condiciones, que no fue premiado, que no se le tocó un pelo que se le caiga. La primera cosa. Y la segunda, que queremos entregarlo con garantías tales que no caiga en manos de la policía, porque su estilo es boletearlo y atribuirnos a nosotros que la entrega se hizo en esas condiciones. Entonces estuvimos viendo, ante la entidad que tenía el asunto, él se daba cuenta que estaba frente a una estructura fascistoide, que también iba a terminar tocándolo a él, y entonces combinamos la simulación de una detención de Gutiérrez Ruiz, va a la cárcel del pueblo y entonces constata sus escritos y constata su estado de salud. Sale y da cuenta de eso. Gutiérrez Ruiz habla con Bardesio, conversa Ruiz con él, se ven cara a cara, él constata que estaba... Yo no estaba ahí, ajá, digamos, yo entiendo que sí. Claro, para dar el testimonio luego... Para dar el testimonio... Tenía que haberlo visto. Gutiérrez Ruiz no sabía dónde estaba. Te aviso que yo tampoco. Es decir, digamos, existía la organización, la compartimentación. Después, yo ¿no? fui a la entrevista con Bardesio compartimentado, digamos. Si me decís dónde estaba ubicado, no sé. Nosotros teníamos varios locales de esa característica, así como teníamos Sanatorio del Pueblo, o como teníamos berretines para... Estamos con el contenido de la sala. Y la segunda cosa, bueno, entonces sale él y da cuenta de eso, que está en perfectas condiciones, y que la documentación no fue producto de los apremios y que va a aparecer en cualquier momento. Él ya la había leído, por supuesto. Sí. Entonces, ahí hay que instrumentar la largada de Bardesio. Ajá. Eso se produce en una combinación tal que queda cerca del Palacio Legislativo. Lo entregamos bañado, afeitado, bien vestido, bien comido, nervioso por la salida, pero se tranquiliza cuando lo dejamos en la calle, o cuando los compañeros lo dejan en la calle, lo dejan próximo al Palacio
al Palacio Legislativo, donde se encuentra, de casualidad, digamos, acuérdate que lo que decía Einstein, hay demasiada armonía en el espacio para que sea obra de la casualidad, se encuentra con Zappelli, lo que le da una tranquilidad. Después llaman a otros legisladores, termina reuniéndose con otros legisladores en un local religioso, en una iglesia, y bueno, y discuten cuál va a ser su destino. El objetivo era, él pedía la garantía que no lo entregaran a la policía. Ajá. Las declaraciones de Bardesio tienen una particularidad, y es que en ningún momento menciona a su jefe de la CIA, a otros hombres de la CIA, a la embajada norteamericana. Creo que eso le salvó en buena parte la vida, porque a él le prometen que lo van a dejar detenido o en stand-by en una unidad militar, pero lo entregan a la policía. Y en la policía que entran a pesar dos cosas: primero, que está muy publicitado; segundo, que no quemó a nadie de sus jefes, a Cantrell, por ejemplo. Y la otra cuestión es que era demasiado escabroso tener una reacción dura con él. Entonces, lo que sí transan es una declaración donde Bardesio declara que fue sometido a presiones psicológicas. Es decir, bueno, interpretarlo como quieras, es decir, que no tenía cómo decir que había tenido presiones de orden físico, porque si no hubiera pasado al médico claro, correspondiente para constatarla. No había nada para constatar. Presión psíquica, el haber estado detenido. Bueno, no teníamos otros espacios más adecuados, pero ese fue muy en tránsito y de 2 meses. O sea, él dice que fue obligado a decir lo que dijo. Claro, pero no... Eso no lo que decía el contenido de las actas en sí. Bueno, las actas las leyó Guerro en el Parlamento, sí, se difundieron, está en un libro que publicó el Flaco Chiflé sobre el pucho, que se llama Los Escuadrones de la Muerte en el Uruguay, que cuenta además los elementos de Benítez, que corrobora además el comisario Otero. Alejandro Otero, sí. Corrobora... Ha sido muy duro con Bardesio en estos días, ¿eh? Pero, y seguro, Bardesio tenía una política distinta, no era partidario de la tortura, era partidario de un trabajo de inteligencia, llegaba a decir mis caballerescos adversarios. Otero decía esto. Otero. Y también cuenta, desde hace tiempo viene contando, que a Bardesio lo tuvo que echar de su oficina, porque le estaba revolviendo unos papeles, y le dijo: usted se va de acá, y acá no vuelve a entrar. Yo no tengo órdenes superiores, acá el superior soy yo, dice Otero. ¿Quién era la orden superior? La embajada norteamericana, o agente de la CIA que estaba en la embajada. Que estaba en la jefatura de policía. Que estaba en la jefatura de policía, como estuvo en Mitrione como miembro representante de la Agencia Interamericana de Desarrollo, estaba instalado en una oficina en la jefatura de policía. Ahora, antes de pasar a la jornada del 14 de abril, porque todo esto de alguna forma es consecuencia, ¿no? Esa es otra parte de la historia. Pero antes quería un par de detalles con respecto a ¿ustedes consideran que Bardesio colaboró cuando hizo las declaraciones ante ustedes? ¿Cómo sabían que estaba diciendo la verdad? ¿Cómo saber que no estaba digamos, primero, ensuciando a gente que no tiene nada que ver? Acordate que nosotros ya teníamos una información previa. Sí, la información de Manolo Evia. De Manolo Evia. Y que era todo muy potable, muy creíble, muy razonable, y lo que Bardesio cuenta estaba dentro de los parámetros de los elementos que nosotros ya teníamos. Ajá. Es decir, cuando cuenta y da los nombres de la desaparición de Castañeto, sí, cuando dice dónde lo llevan, al local del Pinar, donde lo pasean, donde hay un paraguayo, donde hay 2 que habían ido a adiestrarse en Brasil, donde aparece Castiglioni, que después supo ser senador del Partido Colorado, y donde dice que le entregan a Castañeto a Nader, que supo ser de los golpistas contrariando la voluntad de Zorrilla cuando quiere frenar el golpe con la Marina, todo cierra, todo coincide perfectamente. Ajá. Entonces,
no teníamos duda de que él había dado las informaciones tal cual eran. Sí, él cuenta, el caso Castañeto es muy gráfico, ¿no? Digamos, nadie inventa una cosa así. Claro. Esos detalles. El caso Castañeto que hoy la justicia está investigando, y por esta causa que Bardesio fue detenido. Seguro, seguro. Y hay que ver qué relación tiene con otra desaparición, el de Abel Ayala también. Ajá. Que es otro desaparecido. Bien, yo le preguntaba recién, señor Rosenkopf, a propósito de que, como consecuencia de este hecho con Bardesio, desembocamos en la jornada del 14 de abril de 1972, donde hay 12 muertos, 4 presuntamente integrantes del Escuadrón de la Muerte y 8 tupamaros. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene para contarnos de digamos, te cierro sí. Algo. El negocio que hace Bardesio con los policías y con la CIA es que saca esa carta diciendo que por apremio psicológico obtuvieron una información, no la da por válida, y en compensación le hacen otro documento de identidad, otro pasaporte, lo nutren de municiones de bolsillo, y termina en Canadá y en México como pastor de una iglesia. Es decir, que, digamos, muy importante todo esto, y ahora pintó por Buenos Aires y esperemos que vuelva. No se supo más nada. Que otra vez vuelva al barrio. Ajá. Tienen otras circunstancias, ¿no? Claro, entonces, esta pregunta que vos me haces tiene mucho que ver con algunas cosas que hemos dicho en forma suelta. Y es que en este país, en ese momento no se investigaba nada. Nada pasaba a la justicia. La justicia no actuaba tampoco por cuenta propia porque podía operar de oficio. Sí. Porque si aparece un cadáver fusilado y torturado en las rocas, o desaparece una persona, o ponen bombas en la casa de Alejandro Artucio, de María Stergiglio, de Arturo Dubra, si atentan contra Sereñi, si ponen 200 bombas en los comités de base del Frente Amplio, por lo menos alguien tiene que ser citado, por lo menos de oficio. Entonces, ese era el argumento fundamental de los compañeros que estimaban, y yo me adhiero a la responsabilidad, independientemente del juicio político que en su oportunidad yo haya emitido. Es decir, no le saco el glúteo a la jeringa. Soy corresponsable de tomar esa decisión, aunque no estaba de acuerdo políticamente. Digamos, donde di otras opiniones y otros también dieron. ¿Pero quiénes tomaron la decisión? Pero las tomamos todos. En esa materia te digo que todo lo que haya pasado en el periodo en que yo tuve responsabilidades en la organización, soy responsable de todo lo que haya ocurrido. Ajá. De otra manera no siento que tenga que actuar. Pero estaba Huidobro, estaba Candán Grajales. Bueno, en ese momento el Ejecutivo estaba Engler, Eñato, Candán y yo. Y ahí deciden ir... bueno, ahí se decide, pero se decide con una consulta a los comandos de las columnas. Ajá. Por eso el asunto se discute. Finalmente, la gente estaba con la sangre en el ojo, el Parlamento no intervenía para investigar nada, la justicia de oficio no investigaba absolutamente nada, entonces pesó el criterio de que había que hacer simultáneamente la operación para frenar el embrión de lo que después terminó siendo el gobierno de facto aquí y en la Argentina. Digamos, ahí había una operación de terror cívico-militar que ya comenzaba con las desapariciones como la de Ayala y Castañeto. Entonces, ese día... ¿Por qué eligen a estas personas? Algunos objetivos porque eran las más cantadas. Estamos hablando, de las declaraciones. Corríjame si me equivoco. El capitán de corbeta Ernesto Moto, el subsecretario de Educación y Cultura Armando Costa y Lara, el subcomisario... Era subsecretario del Interior. Sí. Armando Costa y Lara, el subcomisario Oscar Delega, el agente Carlos Lentes. Sí, estaba en la lista también Pirán, que era el mano derecha de Pacheco. Ajá. Es decir, digamos que el gobierno estaba metido en eso. Que cuando Juan Pablo Terra, el senador del PDC, recibe las declaraciones de otro hombre que proporcionó información sobre el Escuadrón de la Muerte, Benítez, y va a hablar con Sanguinetti, y le dice, tengo esta información, y Sanguinetti le dice que él tiene más, y hablan sobre eso, y cuando Juan Pablo Terra era ministro de Educación, Sanguinetti, y cuando se produce el diálogo que recoge, no recuerdo qué libro,
el de Álvaro Alfonso, creo. Sí, el revés de la trama. Pero sí, pero que se aparece en otros lados, cuando Juan Pablo Terra se va, se produce el diálogo. Mire que de acá no hemos hablado de nada. Y Juan Pablo Terra le contesta algo así, pero se oyó clarito. ¿Usted dice que Sanguinetti integraba a los Escuadrones de la Muerte? No, yo no dije eso en ningún momento, ni lo insinúo, pero que tenía conocimiento, como tenían conocimiento muchos legisladores y muchos ministros, y Pacheco, no creo que Pirán esté integrando algo de estas características sin estar bajo la jurisdicción de su jefe inmediato. También fueron por los inspectores Hugo Campos Hermida, Víctor Castiglioni y Miguel Sofía. ¿Por qué estas 7 personas? Porque eran las que surgían como más evidentes y más notorias de esa estructura que sembraba el terror y que era un aparato a imagen y semejanza de los que hubo en Brasil, de los que hubo en Guatemala, de los que hubo en Salvador, y que acá los primeros cursos en esa materia los dio Dan Anthony Mitrione. Rosenkopf, pasado el tiempo, ya ahora con el diario del lunes sobre la mesa y con lo que ocurrió después, ¿no hubo una valoración, digamos, inadecuada sobre aquel momento político para lanzar un operativo de esas características? Ustedes perdieron también gente valiosa sin lugar a duda, digamos, mira, cualquier... Y perdieron imagen también. 8 tucamaros muertos. Eso es muy discutible, son criterios, son opiniones. Esa pérdida de imagen a la que hace referencia hace que hoy el individuo más aceptado en las encuestas como candidato sea Mujica, y aparece el nieto por ahí, y aparece el viejo Julio. Es decir, y la organización crea un espacio que es la mayoría del Frente Amplio, o sea que tiene una mayoría entre el gobierno. Claro, pero pasó mucho tiempo también. Claro, la medida del algunas heridas han cicatrizado. Hay heridas que no cicatrizan, hay que tener integrado. Hay otros desaparecidos que seguimos arañando la tierra de los cuarteles para encontrarlo. Eso también forma parte del esquema. Digamos, no creo que haya un problema de cicatrización, sino de absorción de acontecimientos y de tenerlos integrados, como la muerte de un familiar. Bueno, el hecho es que se actuó, y si vos lo ves a la distancia, podés hacer múltiples valoraciones. El hecho que se produjo, y ocurrió lo que ocurrió, es decir, nosotros golpeamos al escuadrón y el escuadrón nos golpeó a nosotros, porque al fin de cuentas los que vinieron a dar la respuesta eran, si no hermanos, eran parientes. ¿Usted no considera, señor Rosenkopf, que de alguna forma los acontecimientos del 14 de abril precipitaron el acceso de los militares a la lucha directa? Es muy difícil hacer esa valoración. Paso previo a lo que intentos de golpe hubieron antes que ese acontecimiento. Hay gente señalada, sindicada. En el año 66, estamos en el 72. 72. En el año 66 ya se habían formado los tenientes de Artigas, ya había militares de neto corte fascista que estaban creando una estructura dentro del ejército, pero antes también hubieron otros intentos, el famoso teniente Micale junto con Washington Guadalupe y el intendente de Cerro Largo, el Nano Pérez, famoso, estuvieron en las vueltas por eso. Es decir, que es algo que se veía venir, que se venía preparando. Mirá que en las elecciones del 71 estaba todo preparado, que lo declararon públicamente, generales de... Bueno, hubo un fraude, ¿no? Hubo un fraude, pero oíme, generales declararon públicamente, cuando le hicieron la pregunta a boca de jarro, si ganaba el Frente Amplio, ¿le hubieran entregado el poder? La respuesta fue rotunda, sin titubeos, no, de ninguna manera. Uy, estaban preparados en Brasil para invadir. Entonces, mirá de qué estamos hablando, es decir, no de ese textito pequeño, sino del contexto ¿Qué expectativas tiene usted de que pase ahora con Bardesio? ¿Usted cree que puede aportar algo? No sé, yo pienso que lo de Bardesio puede traer información muy estimada por el comité de familiares y desaparecidos, de familiares
y desaparecido, a los familiares de Castañeto para saber cómo se produjo eso, para saber además cómo se produjeron los otros hechos, y además para ratificar que los que están en pie de igualdad con nosotros, en nuestra, me excluyo, yo tuve 13 años bajo tierra en Cana, y si algún delito se me puede achacar, yo creo que de alguna manera con creces lo hemos cumplido, porque salimos además por una ley especial que establecía que por las condiciones de reclusión se computaba cada día por 3, así que si me pasa algo con Bardesio tengo años a favor. Entonces, pienso que puede ratificar algunos nombres que andan sueltos, que andan vivos. Finalmente, por lo pronto, sí. Nadie, con todo esto que ocurrió, nunca a nadie se le ocurrió citar a Miguel Sofía. Si él lo nombra vinculado al caso Castañeto. De pronto lo citaron y no concurrió. Toda esta historia que usted nos contó no se va a perder. Por lo pronto ya está grabada en este programa, que es una garantía histórica. Sí. Rosenkopf, una cosa, ¿qué le diría a Bardesio si lo tiene nuevamente frente a frente? No ya con el vidrio polarizado ese. Opa, ¿qué hace de gordo? ¿Qué le voy a decir? Digamos, mi motivación es, no tengo ninguna raíz que venga del odio, de la venganza. Nada, fue un acontecimiento, fue un hecho político de ese momento, y bueno, este es un país que siempre ha tenido hombres de parlamentar y de horas de armas tomar. Finalmente, esta película va a ser película realmente. Eso fue una conversación telefónica en un vehículo que venía hasta acá, que quedó la idea y el entusiasmo, pero cuando se le vean los pies al gato, te hablaré de la cola. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Volvemos enseguida con todo el país. Amigos.